A lo largo de su vida, Marie-Julie predijo numerosos acontecimientos que, aunque algunos ya se hayan producido, todavía no se han relacionado explícitamente con sus predicciones. Muchas de sus profecías parecen estar reservadas para los días venideros, advertencias de pruebas y trastornos que todavía esperan manifestarse. Sus visiones, cargadas de mensajes ominosos, sirven como duras advertencias tanto para la Iglesia como para el mundo en general. Entre ellas, hizo predicciones sorprendentes sobre los acontecimientos relacionados con los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Revelaciones tan asombrosas que pocos pueden creerlas incluso ahora. Hace más de un siglo, Marie-Julie Jenny pronunció una grave profecía sobre Francia, en la que predijo que las ofensas de la nación contra Dios desencadenarían una cadena de desastres apocalípticos. Para comprender plenamente el peso de esta advertencia, se podría recordar otro famoso acontecimiento profético, las apariciones de Nuestra Señora de Fátima en Portugal. El 13 de mayo de 1917, 3 pastorcillos de la ciudad de Fátima fueron testigos de una visita milagrosa de la Virgen María. El aspecto más significativo de este encuentro fue la revelación de 3 profecías secretas, cada una de ellas con advertencias divinas. Mientras que los 2 primeros secretos se hicieron públicos desde el principio, revelando visiones del infierno y prediciendo el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la tercera profecía permaneció envuelta en secreto durante décadas. Aunque Nuestra Señora inicialmente instruyó a Lucía, una de las videntes, para que la revelara en 1960, el Vaticano decidió retenerla hasta el 13 de mayo de 2000. Sin embargo, mucho antes de las apariciones de Fátima, Marie-Julie Jenny ya había emitido una profecía escalofriante sobre el fin de los tiempos. Sus visiones tenían sorprendentes similitudes con las reveladas en Fátima, haciendo eco de temas de juicio divino y transgresión humana. Estos paralelismos han llevado a muchos a creer que sus profecías sirven como una corroboración de las dadas en Fátima, reforzando la severidad de sus advertencias. A lo largo de su vida, Marie-Julie afirmó que la Santa Madre le había confiado innumerables secretos divinos, cada uno de los cuales revelaba el destino de la humanidad. Si bien muchas de estas revelaciones merecen una exploración más profunda, una profecía en particular se destaca por su inquietante relevancia para un evento global que tuvo lugar recientemente, los Juegos Olímpicos de París de 2024. El 17 de diciembre de 1881, Marie-Julie registró un mensaje que había recibido de la Santa Madre. Según ella, había comenzado una nueva era de pecado, una en la que las madres se volverían indiferentes a la inocencia de sus propios hijos. En ese momento, tales palabras fueron recibidas con confusión. No fue hasta la década de 1960, cuando numerosas naciones europeas, incluidas Francia, Alemania e Italia, comenzaron a legalizar el aborto, que la gente comenzó a comprender todas las implicaciones de su advertencia. Marie-Julie continuó profetizando que debido a las crecientes ofensas de la humanidad contra Dios, el castigo divino era inevitable. Francia, afirmó, sería el primero en sufrir estos castigos antes de que se extendieran por todo el mundo. Muchos se preguntarán por qué Francia sería objeto de un juicio selectivo. Quienes hayan seguido de cerca la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de 2024 podrían encontrar una respuesta inquietante. El evento estuvo repleto de imágenes que algunos consideraron blasfemas, escenas que muchos consideraron afrentas directas a Dios. Uno de los momentos más controvertidos fue el de una reina apenas vestida junto a una cantante desnuda que recreaba la Última Cena de Leonardo da Vinci, convirtiendo una imagen sagrada en un espectáculo. La ceremonia de clausura no fue menos provocativa, ya que mostró a una diosa sin cabeza y con las alas rotas, símbolos que, para muchos, significaban un mundo que abandonaba la gracia divina. Si se cree en las profecías de Marie-Julie, estos actos no fueron meros actos, sino manifestaciones de una rebelión espiritual más profunda, que inevitablemente invitaría a la rendición de cuentas divina. Marie-Julie no dejó sus advertencias sin detallar las consecuencias. En sus profecías del 20 de septiembre de 1877 y del 4 de enero de 1884, describió acontecimientos catastróficos como nunca antes se había visto en el mundo.
Habló de terremotos devastadores que fracturarían la tierra, huracanes violentos que arrasarían las ciudades, malas cosechas generalizadas que provocarían hambruna y plagas que se propagarían con una velocidad aterradora. Entre sus predicciones más inquietantes estaba una lluvia de sangre que duraría 7 semanas, una señal ominosa de la ira divina. Tal vez el aspecto más aterrador de su profecía fue su visión de 3 días de oscuridad. Durante este periodo, advirtió, una oscuridad implacable cubriría la tierra, trayendo un sufrimiento inimaginable. Aunque no especificó la duración exacta de los desastres que vendrían después, dejó en claro que serían globales e incesantes, y que dejarían al mundo en ruinas. Según sus visiones, 3/4 partes de la población mundial perecerían y la mitad de la población de Francia sería aniquilada. Sus escalofriantes palabras, la gente será más escasa que el humo, no pretendían ser una mera metáfora. Describió un futuro en el que encontrar otra alma viviente se convertiría en una rareza, donde regiones enteras permanecerían vacías, silenciosas y abandonadas. A pesar de la naturaleza aterradora de sus predicciones, Marie-Julie no sugirió que esto marcaría el fin absoluto del mundo. En cambio, ofreció un rayo de esperanza. Después del periodo de sufrimiento, predijo que aparecerían señales divinas en el cielo, anunciando el ascenso de un rey santo que traería renovación y restauración. A un tiempo de oscuridad le seguiría un gran despertar, un momento de redención para aquellos que permanecieran fieles. Aunque el peso de sus profecías es inmenso, transmiten un mensaje que ha tenido eco a lo largo de la historia, un mensaje de justicia divina pero también de misericordia. Para quienes creen en sus visiones, sus palabras sirven como advertencia y como llamado a la vigilancia espiritual. Si bien Marie-Julie no proporcionó detalles extensos sobre este rey santo profetizado, sus descripciones sugieren que su gobierno se extenderá mucho más allá de una sola nación o territorio. En lugar de gobernar solo a un pueblo elegido, este líder justo traerá orden y fe al mundo entero. Después de soportar la gran tribulación, la humanidad experimentará un profundo despertar. Las personas regresarán a una vida de sencillez, abandonando la corrupción y las distracciones que una vez las distanciaron de Dios. Se restaurará la fe sincera y se disolverán las divisiones que una vez separaron a las denominaciones cristianas. El mundo se unirá bajo la verdad divina, unido por una devoción común a Dios. Marie-Julie Jenny enfatizó repetidamente que Francia sería el epicentro de los castigos divinos. Ella creía que Francia, al haber sido la primera nación en abrazar plenamente el catolicismo, recibió gracias incomparables. Con esta bendición, sin embargo, vino un deber sagrado, la misión de sostener y defender a la Iglesia, particularmente en tiempos de persecución y herejía. Pero cuando Francia le dio la espalda a esta misión, rechazando su monarquía bendecida por Dios y permitiendo que la fe se marchitara, las consecuencias se hicieron inevitables. Los castigos comenzarían en Francia, pero no se detendrían allí. Desde Francia, los castigos se extenderían a todo el mundo, tocando a cada nación, a cada pueblo. Marie-Julie previó un destino terrible para el país. Advirtió que París, el corazón mismo de Francia, ardería, consumido por un fuego imparable. Marsella tampoco se salvaría, sería tragada por el mar. Ciudades de todo el país se derrumbarían bajo terremotos devastadores, sus calles quedarían en ruinas. El pánico y la desesperación se apoderarían de la tierra mientras la anarquía se extendía desenfrenada. Los asesinatos parecerían interminables, y el aire se llenaría de los sonidos incesantes de las armas chocando y las voces que se alzaban en blasfemia. El mundo, advirtió, no puede soportar el mal sin control para siempre. Si la justicia divina se demora demasiado, todas las almas pueden perderse. Si Dios permite que la maldad crezca sin intervención, incluso los justos, aquellos que se esfuerzan por permanecer fieles, pueden flaquear y sucumbir al pecado. Por lo tanto, la purificación divina no es solo inevitable, sino necesaria. El triunfo de la Santa Iglesia debe suceder, asegurando que prevalezca la bondad.
Entre las profecías más escalofriantes de Marie-Julie se encontraba su visión de los 3 días de oscuridad, un periodo de terror indescriptible en el que fuerzas infernales se desatarían sobre la tierra y ejecutarían el juicio divino sobre todos los que se opusieran a Dios. Este acontecimiento catastrófico se produciría sin previo aviso y hundiría al mundo en un caos repentino. Ningún rincón de la tierra se salvaría. El cielo se oscurecería y los cimientos del mundo temblarían. Truenos y relámpagos atravesarían los cielos con una fuerza sobrenatural, infundiendo un miedo inimaginable en quienes no tuvieran fe. Muchos, incapaces de soportar el terror, morirían de puro miedo. Marie-Julie dio una advertencia solemne: durante esos 3 días, nadie debía atreverse a mirar hacia afuera. Contemplar la tierra en ese estado maldito, ser testigo de su transformación sobrenatural y aterradora, significaría la muerte instantánea. El cielo mismo parecería estar en llamas, mientras que el suelo se resquebrajaría. La tierra se volvería irreconocible, una tierra retorcida por la ira divina. Para quienes intentaron sobrevivir, solo había una fuente de luz: la vela bendita. Enfatizó que ninguna otra luz, ni el fuego ni la electricidad, funcionaría durante ese tiempo. Solo las velas hechas de cera bendita iluminarían la oscuridad. Incluso una sola vela bendita ardería durante toda la duración de esta noche infernal, brindando refugio a quienes permanecieran fieles. Sin embargo, esta protección divina no se extendería a los malvados. En las casas de los blasfemos, las velas no darían luz, dejándolos vulnerables a los horrores del exterior. Todo a su alrededor temblaría y se derrumbaría, excepto el espacio sagrado donde se había colocado un crucifijo y una imagen sagrada en reverencia. Solo aquellos que se reunieran con fe, rodeándose de estos símbolos benditos, estarían protegidos de la devastación. Marie-Julie describió visiones de pesadilla de los horrores que se desarrollarían. A medida que la oscuridad se profundizaba, los demonios y las almas malvadas se manifestarían en formas horribles y monstruosas. Nubes de color rojo sangre se desplazarían amenazadoramente por el cielo, arrojando un resplandor espeluznante sobre el paisaje desolado. Rayos fuera de temporada atravesarían violentamente los cielos, incendiando el mundo con llamas antinaturales. La tierra misma se convulsionaría en agonía. Los mares se elevarían, sus olas se tragarían ciudades enteras y se extenderían tierra adentro con una fuerza imparable. El suelo temblaría tan violentamente que parecería que el mundo entero se estuviera desgarrando. Cuando el horror se calmara, el mundo se parecería a un cementerio enorme, sembrado de los cuerpos sin vida tanto de los justos como de los malvados. Sin embargo, incluso en medio de tanta devastación, la profecía de Marie-Julie no terminó en desesperación. Aquellos que soportaran la tribulación con una fe inquebrantable recibirían protección divina. Y más allá de la oscuridad, insinuó una restauración, un mundo purificado por el sufrimiento, preparado para el reino de la justicia. Las visiones de Marie-Julie no se limitaban a los castigos divinos, también se le permitía vislumbrar acontecimientos mundiales mucho antes de que ocurrieran. Durante sus éxtasis, se le mostraban acontecimientos que se desarrollaban en todo el mundo, lo que le permitía prever momentos históricos con una precisión notable. El 15 de septiembre de 1879, predijo el surgimiento del Kulturkampf de Bismarck, las políticas anticatólicas alemanas que buscaban suprimir la influencia de la Iglesia. 2 años después, el 15 de septiembre de 1881, predijo en detalle la muerte de Melanie Calvat, la vidente de la Salette, un evento que más tarde ocurrió el 15 de diciembre de 1904. Una de sus profecías más notables se refería a la catastrófica erupción del monte Pelée en Martinica. A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, describió la violenta destrucción con una precisión inquietante, como si presenciara el desastre de primera mano. En 1881, previó la guerra de Transvaal, prediciendo con precisión que tendría lugar tras la muerte de la reina Victoria, que falleció en 1901. Además, profetizó la muerte del conde de Chambord,
el último descendiente directo de la Casa Real Borbónica de Francia. Su don profético era particularmente evidente en asuntos relacionados con la Iglesia. Justo antes de que se eligiera el sucesor del Papa León XIII, hizo una declaración impactante, que, apenas unos días antes del cónclave papal, resultaría ser asombrosamente precisa. Marie-Julie Jenny previó que el papado posterior al Papa León XIII sería notablemente más corto en duración que el del Papa anterior llamado Pío. Esta profecía se cumplió cuando el cardenal Giuseppe Sarto, expatriarca de Venecia, se convirtió en el Papa Pío X. Su reinado duró solo 11 años, en contraste con el Papa Pío IX, que había gobernado durante más de 31 años, lo que lo convirtió en el Papa con el reinado más largo de la historia en ese momento. Además de esta profecía, Marie-Julie también predijo correctamente que Francia perdería su colonia de Argelia a manos de los árabes, lo que traería gran sufrimiento a los sacerdotes católicos de ese país. Tuvo visiones tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, previendo la devastación y la pérdida que se abatirían sobre el mundo. Nuestro Señor le había prometido que viviría para presenciar el comienzo de los castigos, y de hecho, vivió los horrores de la Segunda Guerra Mundial antes de fallecer el 4 de marzo de 1941. Sin embargo, sus visiones proféticas se extendieron mucho más allá de su vida. Entre sus muchas profecías, tal vez la más desconcertante fue la relativa a su propia muerte. El 1 de diciembre de 1876, nuestro Señor le había asegurado que moriría un viernes, pero cuando llegó el momento, falleció un martes. Dada la extraordinaria exactitud de sus profecías anteriores y los muchos milagros asociados con ella, ¿cómo pudo ocurrir tal contradicción? ¿Podría no haber habido ningún error en absoluto? Marie-Julie había tenido una visión en la que vio un cáliz místico flotando sobre su cabeza. En un momento de profunda devoción, hizo una petición inusual: llevar consigo ese cáliz a la tierra cuando la enterraran. En respuesta, nuestro Señor le dijo: ocultaré mi corazón debajo de este velo, y vivirá en tu corazón. Tu corazón latirá como antes. Tu amor nunca se calmará. No olvidarás mi nombre. Debajo de la tabla del ataúd, el aliento de vida de mi corazón será trasplantado dentro de la tumba. ¿Qué podrían significar estas crípticas palabras? Algunos creen que Marie-Julie pudo haberse ofrecido como sacrificio final, de manera muy similar a Cristo en el huerto de Getsemaní, aceptando los últimos restos del cáliz del sufrimiento. Si es así, tal vez Dios le concedió su deseo, permitiéndole morir de una manera que no fue percibida por quienes la rodeaban. Sus últimas palabras registradas se remontan a febrero de 1941, lo que lleva a algunos a preguntarse si había caído en un coma profundo, parecido a la muerte, el 4 de marzo. Otros especulan que su éxtasis final fue tan profundo que se confundió con la muerte, algo que ha sucedido con otros místicos a lo largo de la historia de la Iglesia. Una teoría más escalofriante sugiere que permaneció viva en su tumba, solo para morir un viernes como se les prometió, su verdadera fecha de muerte oculta al mundo. Si este es el caso, entonces el capítulo final de su vida terrenal sigue siendo un misterio sin resolver. Para un verdadero místico, los milagros no terminan con la muerte, continúan, sirviendo como testimonio de su conexión divina. Las visiones de Marie-Julie no fueron una excepción. En 1878, predijo que el Papa Pío IX sería elevado algún día a un alto grado de santidad. Muchos creyeron que esto era una referencia a su canonización, que llegaría a tiempo para proteger a Roma de grandes calamidades. De hecho, Pío IX ha sido reconocido desde entonces por su santidad. El Papa Juan Pablo II lo declaró venerable el 6 de julio de 1985 y luego lo beatificó el 3 de septiembre de 2000. Pero las revelaciones de Marie-Julie pueden contener otra profecía oculta, una que aún está por cumplirse. Algunos creen que las palabras de nuestro Señor sobre que su corazón seguiría latiendo después de la muerte pueden haber sido más que simbólicas. Si alguna vez es exhumada, es posible que su corazón aún se encuentre milagrosamente intacto y latiendo, una señal extraordinaria de intervención divina.
Marie-Julie Jenny nació el 12 de febrero de 1850 en el tranquilo pueblo de Coyol, Bretaña, Francia. Cuando era una niña pequeña, de entre 3 y 4 años. Su familia se mudó a una modesta cabaña en La Fraude, una pequeña aldea al noreste de Blain. Allí viviría toda su vida, en gran parte desconocida para el mundo, pero destinada a una misión divina. Como suele suceder con las almas elegidas por Dios, Marie-Julie provenía de orígenes humildes. Era la mayor de 5 hijos, criada por padres campesinos piadosos y trabajadores. Nunca podrían haber imaginado que su hija un día recibiría gracias extraordinarias del cielo y se le confiaría un deber sagrado: difundir el amor de Dios y preparar el mundo para su plan divino. Desde temprana edad, Marie-Julie mostró una profunda espiritualidad y una intensa devoción a su fe. Pero fue solo cuando fue creciendo que se reveló la magnitud total de su misión, a través de visiones, éxtasis y profecías que sacudirían los cimientos mismos del mundo. Su historia, llena de misterio, milagros y revelaciones divinas, sigue inspirando e intrigando a los creyentes hasta el día de hoy. Marie-Julie Jenny comprendió el profundo misterio del sufrimiento santo, y aceptó su papel como alma víctima para expiar a los pecadores y ofrecer reparación a Dios. A través de ella, el cielo emitió advertencias urgentes sobre los castigos venideros, haciéndose eco de las revelaciones de los santos y místicos que la precedieron. Instó a quienes la escucharan a prepararse, tanto espiritual como físicamente, para las pruebas que se avecinaban. Una de sus profecías más sorprendentes fue la reafirmación de una promesa largamente predicha: la llegada de un gran monarca católico. Este santo gobernante, amado por el cielo, se levantaría después de un periodo de inmensa persecución, castigo y desolación, restaurando la verdadera fe católica romana. Reinaría junto a un pontífice angelical, un papa santo que guiaría a la Iglesia en su era final de triunfo antes del surgimiento del Anticristo. Esta edad de oro anunciada sería la más grande y gloriosa de la Iglesia, una renovación divina de la fe antes de las pruebas finales del fin de los tiempos. Ya de niña, Marie-Julie mostró signos de una misión espiritual extraordinaria. Durante una visita a la iglesia, escuchó una voz que le hablaba desde lo más profundo de su alma: «Quédate un poco más conmigo». Desde ese momento, se sintió atraída por el sagrario y a menudo se quedaba mucho tiempo después de la misa para orar en profunda contemplación. Buscaba lugares silenciosos para meditar, atraída por una comunión íntima con Cristo. Al madurar, ingresó en la Tercera Orden de San Francisco, abrazando una vida de humildad, modestia y devoción inquebrantable. Los testigos a menudo la describieron recibiendo la Sagrada Comunión con reverencia angelical, como si ya fuera parte de un mundo más allá de este. El 22 de febrero de 1873, justo antes de cumplir 23 años, Marie-Julie cayó gravemente enferma y estuvo al borde de la muerte. Fue entonces cuando la Santísima Virgen se le apareció, ofreciéndole una curación milagrosa y una elección insondable. ¿Estás dispuesta a sufrir las mismas agonías que mi hijo? Sin dudarlo, ella respondió que sí. Un mes después, el 15 de marzo, Nuestra Señora se le apareció de nuevo, repitiendo la misma pregunta. Una vez más, Marie-Julie aceptó voluntariamente el sufrimiento que el cielo tenía preparado para ella. A partir de ese momento, se transformó. Sus sufrimientos comenzaron en serio, y las heridas milagrosas que llevaba fueron predichas de antemano, permitiendo que los testigos las vieran formarse ante sus propios ojos. El 21 de marzo de 1873, Marie-Julie recibió las 5 llagas de Cristo, marcando la primera manifestación de sus estigmas. Pero su sufrimiento no terminó allí, sino que se profundizó, reflejando la pasión de Cristo con desgarradores detalles. 5 de octubre de 1873 recibió la corona de espinas, experimentando la agonía penetrante del sufrimiento de Cristo. 25 de noviembre de 1873 una herida profunda apareció en su hombro, marcando el lugar donde Cristo llevó el peso de la cruz. 6 de diciembre de 1873 heridas de flagelación se formaron en su espalda, replicando las infligidas a Cristo.
12 de enero de 1874 heridas de vendaje aparecieron en sus muñecas, donde las manos de Cristo habían sido atadas antes de su ejecución. 14 de enero de 1874 una herida sobre su corazón se manifestó, significando su unión mística con su sufrimiento. 16 de enero de 1874 heridas de flagelación se extendieron a sus tobillos, piernas y antebrazos. 18 de enero de 1874 dos heridas de flagelación aparecieron en su costado, replicando la brutal flagelación de Cristo. Cada una de estas heridas se desarrolló gradualmente, aumentando su unión espiritual con la pasión de Cristo. El 20 de febrero de 1874, apareció una nueva y misteriosa herida, un anillo de sangre en el dedo anular de su mano derecha. Esta marca divina significaba que había sido elegida como esposa espiritual de Cristo, unida a él en una unión eterna y mística. El 7 de diciembre de 1874, apareció un último estigma sin precedentes, nunca antes visto en ningún estigmatizado. Una cruz y una flor aparecieron en su pecho, acompañadas por las palabras O crux ave, salve a la cruz. Aún más notable, esta marca emitía una fragancia celestial, que servía como confirmación divina de su misión. El 25 de junio de 1875, nuestro Señor habló directamente a Marie Julie y le reveló una promesa que la distinguiría para siempre: no tardaré en darte a conocer mis secretos. Pronto el secreto será descubierto, y el mundo entero será testigo de mi amor y mi poder. 3 días después, declaró: haré milagros mayores por ti que por tu hermana Margaret Mary. Esta asombrosa declaración sugería que los milagros que rodeaban a Marie Julie superarían incluso a los concedidos a Santa Margarita María Alacoque, la vidente del Sagrado Corazón de Jesús. En toda la Sagrada Escritura, a los elegidos para una misión superior Dios les da a menudo nuevos nombres, lo que significa su transformación y su llamado divino. Lo mismo sucedió con Marie Julie. El 14 de marzo de 1876, durante un éxtasis, tuvo una visión de San Francisco de Asís, que sostenía ante ella una piedra angular blanca, un signo de la gran obra de la cruz que pronto comenzaría en la Fraude. Mientras observaba, nuestro Señor bendijo la piedra y los ángeles se reunieron a su alrededor. Otros ángeles llevaban un libro abierto inscrito con letras doradas. Vio su propio nombre escrito en la parte superior y preguntó humildemente: «Dime qué significa eso». «Veo mi nombre escrito en la parte superior del libro». La respuesta fue revelada: Marie Julie del Crucifijo. Más tarde explicó que este libro místico permanecería sellado hasta 7 meses después de su muerte, momento en el que se revelaría la misión completa de la cruz, trayendo la salvación a innumerables almas. Para confirmar aún más su misión, el 1 de agosto de 1876, el Padre Eterno mismo se dirigió a ella directamente. «¿Cómo te llamas?». Ella respondió con fe inquebrantable: «Soy María Julia del Crucifijo, Virgen de la Cruz». Con estas palabras, su misión divina quedó sellada. Ella fue llamada a ser un sacrificio vivo por los pecadores, un alma completamente consagrada a Cristo y a su Iglesia, que lleva la cruz de la salvación por el mundo. Un legado de fe y misterio. La vida de María Julia del Crucifijo es un testimonio de sufrimiento, gracia divina y fe inquebrantable. Sus estigmas, profecías y revelaciones místicas continúan inspirando a quienes buscan las verdades ocultas del plan de Dios. Sea por sus heridas místicas, sus visiones de pruebas futuras o su muerte misteriosa, Marie Julie sigue siendo un enigma. Un alma elegida por el cielo, ligada para siempre al misterio de la cruz. Y tal vez, cuando sea el momento adecuado, se abrirá el libro sellado de su misión, revelando secretos que sacudirán al mundo una vez más. El alma víctima y la misión de la cruz. Marie Julie, un alma penitente perdonada y abrazada por Cristo, fue elegida para una misión profunda. Como esposa suya, llevó la flor de la gracia y se le prometió la cosecha de la cruz. Una vida de sufrimiento unida a la Sagrada Eucaristía y los estigmas. El 27 de octubre de 1887. Nuestro Señor reveló su misión, acompañado por Santa Margarita María, víctima de mi Sagrado Corazón, y tú, víctima de mi cruz,
no sois elegidas para la misma obra. La beata Margarita María fue elegida para publicar la gloria de mi Sagrado Corazón, y tú, eres elegida para publicar la gloria de mi cruz. Ella es la víctima de mi Sagrado Corazón, tú eres la víctima de mi cruz. La obra de mi cruz es bella y grandiosa, pronto seguirá a la obra del Sagrado Corazón. Investigación sobre los estigmas. El obispo local de Nantes, Monseñor Fournier, inició una investigación sobre los estigmas milagrosos y los éxtasis extraordinarios de Marie Julie, que había comenzado a principios de la década de 1870. Los exámenes médicos fueron confiados al Dr. Imard Goard, profesor de la Facultad de Medicina de Clermont-Ferrand. Cuando le preguntó a Marie Julie qué experimentó al recibir los estigmas, ella respondió: «Cuando recibí los estigmas, Nuestro Señor se me apareció con heridas radiantes, rodeadas de un resplandor como el del sol. Un rayo luminoso salía de cada herida y golpeaba mis manos, pies y costado. Al final de cada rayo, había una gota de sangre roja. El rayo del costado de Nuestro Señor era 2 veces más ancho que los otros y tenía forma de lanza. El dolor que sentí fue grande, pero duró apenas un segundo». El doctor Goard observó que sus heridas no eran de origen natural o autoinfligida y que, de hecho, eran sobrenaturales. Continuó sus investigaciones a lo largo de los años y fue testigo de numerosos eventos milagrosos. Los estigmas de Marie Julie sangraban todos los viernes, y más tarde en su vida, solo los Viernes Santos. Aunque el sangrado externo disminuyó, el dolor de sus heridas aumentó, particularmente los viernes. Eventos milagrosos. Algunos de sus estigmas mostraron manifestaciones sobrenaturales, que siempre fueron predichas de antemano. Día de Todos los Santos, 1884. Nuestro Señor declaró que envolvería a Marie Julie en un manto de luz. Fiesta de la Inmaculada Concepción, diciembre de 1884. Su familia fue testigo de un rayo de luz, del tamaño de un guisante, que irradiaba de las heridas de sus manos durante 5 minutos. Marie Julie, dispuesta a sufrir por la salvación de los pecadores, también soportó enfermedades misteriosas y tormentos físicos severos, todos los cuales fueron predichos de antemano. Un ejemplo de ello ocurrió en junio de 1880, cuando sufrió horribles agonías durante sus éxtasis de los lunes, martes y jueves. Siempre supo y predijo de antemano la naturaleza exacta de su sufrimiento, que el médico y otros testigos confirmaron. La pérdida de sus sentidos. Más tarde ese año, Marie Julie experimentó la ofrenda completa de sus sentidos, un sufrimiento que también había predicho de antemano. 19 de diciembre de 1880 anunció que pronto perdería sus sentidos. El martes siguiente a su predicción perdió la capacidad de hablar y oír. 3 días después se quedó ciega. Su lengua se endureció como una piedra, empujó hacia atrás y se dobló completamente, bloqueando su garganta. Su boca se cerró y sus labios permanecieron inmóviles. Sin embargo, en algún momento, fue liberada de esta aflicción, ya que el 10 de febrero de 1881, predijo otra etapa de su martirio. Una vez más Nuestro Señor le preguntó si estaba dispuesta a sufrir, y una vez más, aceptó. Ataques del diablo. Desde el momento en que recibió los estigmas, Marie Julie enfrentó incesantes ataques del diablo. Nuestra Señora le había advertido de antemano sobre estas pruebas, con una última advertencia dada el 26 de abril de 1874. Sin embargo, Nuestra Señora también le aseguró que nunca la abandonaría. 15 minutos después de esta advertencia, el diablo lanzó su primer ataque. Él la golpearía, dejándole moretones y cortes que sanaron milagrosamente con agua bendita. Destruiría sacramentales, rompiendo sus rosarios y derribando imágenes sagradas. Tiraría su crucifijo al suelo y dañaría o robaría objetos benditos. Atacaría físicamente a los testigos, tratando de empujarlos. Cuando el terror falló, Satanás cambió de táctica. Se apareció como un joven apuesto, ofreciéndole riquezas y curas para sus dolencias, pero ella se resistió. Trató de engañarla disfrazándose de ángel o santo, pero ella siempre ponía a prueba estas apariciones.
Marie-Julie poseía un gran discernimiento espiritual. Ella exigía que cualquier visitante místico hiciera un acto de amor al Sagrado Corazón de Jesús. Si la aparición era celestial, obedecía. Si era el diablo, huía enfurecido. En otras ocasiones, el disfraz de Satanás era defectuoso. Si aparecía como un santo, ella notaba que su halo faltaba o estaba distorsionado. Los engaños del diablo y la protección de San Miguel. Los disfraces de Satanás no siempre eran perfectos. Marie-Julie podía detectar su presencia a menudo por sutiles inconsistencias. Cuando aparecía como un santo, su halo carecía de sus gloriosos rayos de luz, o el símbolo de la cruz en sus vestimentas estaba doblado o torcido. Después de su primer periodo de pruebas a manos del diablo, San Miguel Arcángel intervino, devolviéndole todos los objetos que Satanás había robado y concediéndole un breve periodo de paz. Sin embargo, en enero de 1875, comenzó una nueva ronda de tormentos. Esta vez, el diablo tomó la forma de un sacerdote, intentando engañarla haciéndole creer que era un visitante humano común. Sin embargo, Marie-Julie notó un detalle crucial: la cruz faltaba en su estola. Reconociendo el engaño, resistió su influencia. En otra ocasión, Satanás, disfrazado de sacerdote, le ofreció una hostia, pero ella la rechazó instintivamente. La verdadera naturaleza de esta ofrenda sigue siendo desconocida, pero es horrible imaginar lo que pretendía darle. Los ataques de Satanás se volvieron más violentos. Intentó envenenarla, obligándola a tragar sustancias perturbadoras. Una vez, intentó hacerla comer hierba. En otra ocasión, le metió un frasco de sangre envenenada en la boca y la cerró con una abrazadera. Ella solo pudo abrir la boca nuevamente después de que su director espiritual, el padre David, realizó el rito del exorcismo sobre ella. El diablo también intentó impedir que recibiera la Sagrada Comunión, cerrándole la boca con una abrazadera mientras el padre David intentaba administrar el Santísimo Sacramento. Sin embargo, el sacerdote permaneció paciente, sosteniendo la Eucaristía ante ella hasta que Satanás se vio obligado a liberarla. A pesar de estos terribles tormentos, Marie-Julie los consideraba como sacrificios adicionales para ofrecer por la salvación de las almas. Marie-Julie descubrió que el agua bendita podía alejar al diablo, lo que le proporcionaba momentos de alivio. Sus éxtasis se producían con regularidad y mostraban fenómenos comunes a otros místicos. Se volvía insensible, completamente insensible a los estímulos externos. No reaccionaba cuando la pinchaban con agujas, la quemaban o la exponían a luces brillantes. A veces, levitaba durante sus experiencias místicas. Tenía la capacidad de distinguir entre objetos benditos y no benditos. Podía reconocer una hostia consagrada de una no consagrada sin conocimiento previo. Durante un éxtasis de pasión el 18 de octubre de 1877, pidió una imagen de San Francisco. Un sacerdote que la visitaba le entregó una de su breviario, pero ella permaneció inmóvil y no la veneró. El padre David, sintiendo que algo andaba mal, hizo bendecir la imagen de inmediato. Solo entonces Marie-Julie cubrió alegremente la imagen con besos, demostrando que no había sido bendecida anteriormente. Un incidente similar ocurrió cuando un visitante le regaló un rosario, pero ella se negó a venerarlo. El visitante recordó más tarde que habían reemplazado el crucifijo original y se olvidaron de bendecir el nuevo. Una vez que el rosario estuvo debidamente bendecido, Marie-Julie lo besó con reverencia y reanudó su experiencia mística. Marie-Julie poseía un conocimiento extraordinario de las reliquias, incluso de aquellas cuyo origen era incierto. Un ejemplo asombroso: le colocaron una reliquia sin que nadie le hubiera informado previamente. Inmediatamente, ella la identificó como un fragmento de la lanza que había atravesado el costado de Cristo. Además, declaró que todavía contenía un trozo de su Sagrado Corazón. Esta reliquia, perteneciente al marqués de la Franquerie, todavía está en posesión de la familia. Más allá de estos dones místicos, recibió frecuentes visitas de seres celestiales. Jesús y María fueron sus compañeros constantes.
Vio a Dios Padre y al Espíritu Santo, apareciendo como una paloma o una lengua de fuego llameante. Se le aparecieron innumerables santos, algunos corrigiendo errores históricos en sus biografías o revelando detalles previamente desconocidos de sus vidas. Incluso santos desconocidos la visitaron, contándole sus vidas y su tiempo en la tierra. Una de sus relaciones más encantadoras fue con San José. Llegó a tener tanta confianza con él que, durante un éxtasis el 1 de abril de 1880, lo molestaba juguetonamente y le pedía insistentemente ciertas peticiones. Finalmente, Jesús mismo tuvo que intervenir, diciéndole basta y rescatando a su padre adoptivo de sus súplicas insistentes.